Bueno, primero agradecer nuevamente la presencia y agradecer el contexto que el Estado nos trae siempre en cada audiencia, porque en cada audiencia el Estado nos da esta información. Ojalá que algún día nos autoricen la visita, que la Comisión ha solicitado en muchas ocasiones. Yo como relatora lo he hecho y lo vuelvo a hacer en esta audiencia, porque sería la mejor posibilidad de poder ver directamente mucha de la información que ustedes tan amablemente nos traen cada vez que es posible. Eso en primer lugar. Quería hacer también algunos comentarios muy respetuosos luego de escuchar las intervenciones. En este caso, el Estado decía que no había una sola denuncia ante la Fiscalía, pero también quería recordar que el Estado puede investigar de oficio y que la propia Corte Interamericana ha establecido que en el caso sobre todo de desaparición forzada, el Estado no puede descargar su responsabilidad de búsqueda en la iniciativa de los familiares, precisamente por el contexto de miedo que implica la desaparición. Por otro lado, también escuché al Estado decir que no reconocía las cifras o la información que la sociedad civil había traído, y también recordar que el hecho que un Estado no reconozca cifras ni número de víctimas no significa que no existan, solo significa que el Estado no las reconoce. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, y un poco en la línea de lo que plantea el comisionado Caballero, quería hacer una precisión porque más allá de quienes estamos aquí, mucha gente nos va a ver y estas audiencias quedan en YouTube y siempre, sobre todo en estos casos, recibimos muchos tweets. Entonces, creo que es importante también recordar lo que es la desaparición, ¿no? Porque esta audiencia es sobre desapariciones forzadas. Entonces, las desapariciones en general pueden ser las cometidas por particulares, y ya nos dieron muchísima información sobre eso. Las forzadas, como decía el comisionado, tienen que ver con aquellas en las cuales hay un agente estatal o una persona que está en aquiescencia con el Estado, donde se sustrae a la víctima de su espacio y donde se niega información. Entonces, yo sí creo que eso es bien importante, porque cuando se niega información, cuando se dice eso no existe, eso no se reconoce, se está configurando la figura de desaparición forzada. Si yo dijera, bueno, no lo sé, es una cosa, pero si digo, eso no existe, estoy negando, y se podría configurar la desaparición forzada. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay un tema adicional para el tema de desapariciones de particulares y desapariciones forzadas. Y la Corte, y justamente ayer lo recordaba en una clase que estaba dando, uno de los principios fundamentales de las obligaciones, de la forma como deben cumplir los Estados sus obligaciones, es el principio de vía diligencia, que surge precisamente en la jurisprudencia de Velázquez Rodríguez contra Honduras de desaparición, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la Corte? Que el Estado no solamente es responsable si directamente fue y cometió la desaparición, sino que además de eso, cuando no cumple sus obligaciones de respetar y de garantizar con debida diligencia, es decir, cuando no hace todo lo posible. La obligación de garantizar sabemos que es prevenir la desaparición forzada, investigar cuando se produce, sancionar a los agresores y reparar a las víctimas. Esa es la debida diligencia. Entonces, la responsabilidad en desaparición forzada se da cuando se produce y el Estado está ahí, pero también cuando no cumple con debida diligencia. Y más aún porque la sociedad civil lo ha planteado. Cuando se trata de mujeres desaparecidas, la Corte dijo en Campo Algodonero y en Linda Loaiza que hay debida diligencia estricta. ¿Cuándo hay debida diligencia estricta? Cuando hay un grupo particular en situación de vulnerabilidad como las mujeres y hay un riesgo conocido por el Estado. Y ese es un riesgo del feminicidio y la desaparición conocido por el Estado. Es decir, hay un umbral de debida diligencia y hay uno de debida diligencia estricta. Y Linda Loaiza es un caso de desaparición donde el responsable era un particular. Entonces, ¿por qué quiero recordar esto? Y ya con esto cierro para darle a mis colegas la palabra. Porque creo que es muy importante que entendamos, y me encantó lo que decía el comisionado Caballero sobre el tema del falso dilema, que la Comisión Interamericana exija el respeto de los derechos humanos para todas las personas, no es defender delincuentes, es simplemente exigir los derechos humanos de todas las personas, de todas. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de desaparición forzada, el ámbito de responsabilidad del Estado, y quiero recordarlo siempre, se da, por ejemplo, cuando no se investiga de oficio. No es solamente cuando hay una denuncia. Y finalmente, y quiero recordar aquí lo que ustedes dijeron, y eso también yo estoy segura que el Estado estará de acuerdo conmigo, el rol de las mujeres buscadoras. Lo hemos visto en México. En Colombia se está discutiendo en estos días la ley de mujeres buscadoras.
En Brasil, estuvimos en Colombia en una audiencia, y estuve como relatora de Brasil, y las víctimas y la comisión le pidieron a la Corte Interamericana una ley de mujeres buscadoras, porque cuando hay desaparición forzada, quienes buscan son las mujeres y las madres, y ahí sufren violencia sexual. Cierro entonces reconociendo y agradeciendo nuevamente la presencia, pero también recordando todas estas dimensiones del derecho internacional. Y no nos olvidemos, ya para cerrar, la prohibición de desaparición forzada no solamente está en los tratados, independientemente que el Estado los ratifique o no, no solamente está en el Código Penal, es una norma de jus cogens, es decir, imperativa, está encima de todos los tratados. De ahí la gravedad y la importancia de que el Estado agote todas las formas para investigar, para prevenir, para investigar, para sancionar y para reparar. Le doy la palabra.